Pues definitivamente el mundo está viviendo horas decisivas, un conflicto que no parece salido de la nada. La economía, los negocios, los mercados están de cabeza a la expectativa de un desenlace o un no desenlace del conflicto entre Rusia y Ucrania. Pues mira, la verdad es que la buena noticia hoy, justamente en la mañana y a lo largo del día, es que han comenzado las pláticas diplomáticas entre Rusia y Ucrania, que son los involucrados, y en la medida en que pues no se extreme la reacción de Occidente hacia Rusia, me parece que podríamos estar viendo pronto una salida adecuada. Eso es lo importante. Pues Eso mira, es también es un tema que no empezó ayer, ¿no? Aunque de repente es la nota del momento, pues es un tema que conlleva muchos años de historia y muchas relaciones, y pues la OTAN tiene ahí también que jugar Pero un no hay papel que relevante, confundir el ¿no? siglo pasado con lo que ha sucedido de 2014 a la fecha, ¿no? O sea, entre Pero la tampoco anexión a podemos olvidar Ucrania. que el presidente de Ucrania le dijo a Putin, y a Putin no le gusta que le digan así, les dijo, oigan, otros países que fueron parte de la Unión Soviética, mírenos, tómenos de ejemplo, mire qué bien estamos. O sea, también les dio, y eso lo dijo el día que se presentó, digamos que tomó posición. O sea, sí, pero no. ¿Qué les Pero parece? te diré, yo creo que lo mejor hay que platicar con un buen experto. Exacto. Le damos la bienvenida al ex embajador de México en Rusia. Él conoce muy bien cómo está la situación en la Unión Soviética. Rubén Beltrán, ex embajador de México en Rusia. ¿De dónde tenemos que empezar para entender qué está pasando entre Rusia y Ucrania, embajador? Bueno, lo que podría yo decir rápidamente como antecedentes, Alicia, un poco refiriéndome a tu diálogo previo con Oscar, es que este es un asunto que ha venido desarrollándose en cámara lenta desde hace más de 30 años, cuando la época de la reunificación de Alemania y los últimos años de la Unión Soviética, con motivo de esa reunificación, Occidente y Alemania plantearon la necesidad de que esta Alemania unida se uniera a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es un tratado de defensa. En ese momento, los líderes de la Unión Soviética plantearon su preocupación porque algunos países pudieran también hacerse miembros del tratado, países que en ese momento eran parte del Pacto de Varsovia. Rusia señaló en repetidas ocasiones que llevar la OTAN a sus propias fronteras podrían afectar sus propios intereses. Ese es el origen del conflicto. Lo del genocidio, lo de la desnazificación de Ucrania, son elementos de retórica incorporados de manera tardía. El elemento central del tema, en todo caso, tiene que ver con la autonomía de gestión de las repúblicas de Donetsk y de Lugansk, que ya desde 1996 en la Constitución ucraniana ya eran consideradas como repúblicas dentro de Ucrania. Así como Rusia tiene 22 repúblicas dentro de su territorio, había esas dos repúblicas y lo que acordaron en Minsk es que Ucrania, eso se acordó en 2015, Ucrania les daría, hay una reforma constitucional que les daría mayor autonomía de gestión. Eso nunca sucedió, pero el tema de fondo es el tema de la OTAN. Esta es una agresión que se manifiesta bilateralmente, pero como trasfondo tiene el teatro de la seguridad europea, donde Rusia busca por una reconstrucción de ese terreno y de esos acuerdos de seguridad. Eso es lo que está en el fondo de todo el tema, independientemente de que haya temas bilaterales. Embajador, aquí en esta situación uno pensaría, ¿qué tan eficaz van a ser las medidas que está tomando Occidente para frenar lo que es una agresión multilateral, no es solamente bilateral? Y por otro lado, ¿no lo habrá pensado previamente el señor Vladimir Putin que iba a tener esta respuesta? ¿Eso hasta dónde nos puede llevar en estos momentos? Como decía Alicia, es un momento decisivo en la búsqueda de una solución. Y yo le agregaría un tema más. ¿Qué tan serio es lo que ocurrió este fin de semana donde Putin puso en alerta máxima inclusive el protocolo nuclear? ¿Esto es posible? Si Occidente no responde, o sea, ¿no hay posibilidad de una desescalación diplomática del asunto?
Siempre, yo apuesto a que habrá una distensión mediante conversaciones, pero debemos de reconocer, por un lado, que todas estas medidas, estas posturas que adopta Rusia por un lado y Occidente por el otro, representan, son un indicativo de la importancia que le conceden al tema. Es Mm. decir, el hecho de que Putin haya hecho estas declaraciones y que haya hecho estas movilizaciones, lo que da a conocer, lo que señala es que está dispuesto a hacer prácticamente cualquier cosa para que su voz sea escuchada. Ahora, Mm. las sanciones, la importancia de las sanciones no tiene duda. El rublo, que cuando yo llegué a Moscú 28% estaba se devaluó. a 30 por dólar, después de la crisis 2014 quedó a 70 por dólar, se mantuvo Uf. así y hoy amanece a 100 por dólar. Entonces, el impacto sin duda es muy importante, sobre todo aquella que tiene que ver con la desconexión del SWIFT del Banco Central. Sí. Entonces, yo creo que estamos en un momento de clímax y aquí hay una bifurcación. Aquí o marchamos hacia la distensión o marchamos a un nuevo rompimiento que puede ser de consecuencias tremendas. Uf. Yo no creo que, que las partes no vislumbren estas posibilidades y estamos en un tema de posicionamiento antes de sentarnos a la mesa. ¿Cuáles son los elementos que nos tenemos que observar dentro de este conflicto para entenderlo y no caer en provocaciones ni en escándalos más allá de lo que corresponde? Lo importante, lo que es una buena noticia es que haya diálogo, aunque tengamos que tomarlo con un grano de sal, y lo que tenemos que ir viendo es cómo se va reflejando en el terreno algunos acuerdos y que estos sean verificables como el cese al fuego, o Ah, eventualmente el retiro de tropas, o eventualmente un calendario de levantamiento de algunas de las sanciones. Esto puede durar semanas, puede durar meses, puede ser muy desgastante, así que nadie espere una solución mágica que nos lleve al estado que estamos antes del conflicto en 3 días. ahora hay un tema que es clave, es la OTAN y el acuerdo de energía entre Alemania y Rusia. O sea, se ha cancelado el suministro de gas natural de Rusia hacia Europa prácticamente hoy como parte de estos acuerdos, pero también anunció Olaf Scholz que iban a construir 2 plantas regasificadoras de de gas natural para poder reducir la dependencia de gas de Rusia, una de las preocupaciones más importantes mostradas por los aliados de la OTAN e inclusive por Estados Unidos. ¿Qué repercusiones tiene esto para la Europa continental en estos momentos? Y la otra es, ¿le pega muchísimo también a Europa la falta de suministro de grano con el conflicto de Urania? Y le agregaríamos el O de suministro níquel, ¿no? de grano al mercado mundial Exacto. por los precios que estamos viendo al alza. O sea, ¿qué tanto nos va a Se seguir está, pegando la inflación en el mundo por este aumento de Gas energéticos? y alimentos. Rusia lleva pensando en estrategias alternativas a este tema desde hace mucho. En el año 2014 comenzó a negociar con China un proyecto, un acuerdo que se firmó en el 2015 de suministro de hidrocarburos, un acuerdo a 30 años que vale 400 mil millones de dólares, por el cual se iban a construir varios gasoductos desde Rusia a China. El año 2019 se inauguró el primer gasoducto que se llama Siberia Power, que va del este de Siberia al norte de China. Ese ya está funcionando. Por otro lado, eso puede ayudar a disminuir el impacto de esa situación para Rusia, al menos en parte. Por otro lado, por lo que toca a Europa, el gas de entrada, si se suspendiera totalmente, y esa es otra arma que tendría Rusia a su favor, si se suspendiera totalmente el envío de gas ruso, que representa por lo menos en total yo creo que el 30% del gas que utiliza Europa, eh, las alternativas van a hacer que el gas que utilicen vaya a ser más caro, porque de entrada el proceso de regasificación implica la importación
de fuentes de suministro, probablemente de los Estados Unidos, y eso va a hacer que el gas va a ser más caro. Lo que vemos es que esto todo puede ayudar y contribuir a una inflación global que ya estamos viviendo, de todos modos. Si a esto le sumamos el efecto del trigo, si a eso le sumamos que Rusia pudiera cerrar también el abasto de fertilizantes, de minerales como el titanio, el neón o algunas otras cosas, el níquel, que son uno de los primeros productores del mundo, vemos que esto va a afectar o podría afectar, seguir afectando las cadenas de suministro que han estado en crisis desde la pandemia. Estamos en un momento de complicaciones muy grandes y yo creo que las decisiones, incluso las que ha tomado la Unión Europea, por ejemplo, el costo de la decisión de cancelar o de suspender o cancelar definitivamente, no lo sé, porque ahí hay una inversión de 11,000 millones de dólares que ahí está del gasoducto del Nord Stream 2. El costo para Alemania es el más grande de todos. Nadie va a sufrir tanto por eso como Alemania. Pero por otro lado, vamos a ver el apetito de otros actores como Turquía para suministrar de manera alternativa gas hacia la Unión Europea. Hay que recordar que Turquía es miembro de la OTAN y que Turquía siempre ha querido tener acceso de manera más importante al gas. Entonces, el tema es muy complejo. Las implicaciones están por todos lados. Las implicaciones las vamos a sentir en nuestro bolsillo. Las implicaciones las vamos a sentir en el ambiente de negocios que ustedes están siempre monitoreando. Y ello no es bueno, pero lo que es bueno es, dentro de todo este panorama complejo, es que se hayan iniciado algunas conversaciones. Y quiero reiterar, estemos atentos porque hay de repente salidas en falso, hay recaídas en las conversaciones, eso es normal, pero no esperemos una solución definitiva de fondo en 2 días. O bueno, ojalá que no sea una solución de tipo Nuclear. Armagedón, ¿verdad? O sea, nuclear, que es la única algo que a final. todo el mundo nos tiene con los pelos de punta. ¿Esa existe? Está al frente a la que ya no hay vuelta. Sí, se acabó. Bueno, todo puede existir. Es decir, ayer en el artículo que sale mañana, hay un párrafo que le dedico a esto. Cuando alguien siente que el peso de la presión acumulada es insoportable, puede recurrir a una medida extrema y desafortunadamente la única medida extrema que estúpidamente la humanidad ha creado consiste en la nuclear, donde también se nos olvida, hay prácticamente una paridad de ojivas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, y eso se les olvida a la gente, hay paridad de ojivas nucleares entre las dos potencias, que lo único que aseguran en el extremo sería la aniquilación mutua. Sí. Eso es lo que tenemos que ver. Y hay un factor que tenemos que medir y que no hay tiempo de seguir elaborando sobre ello, que es el factor chino. El factor chino, además de lo que mencioné del contrato de suministro de hidrocarburos, es algo que tenemos que contemplar porque China tuvo una visita de Vladimir Putin el 4 de febrero a Beijing y ahí emanó un comunicado conjunto entre los dos y que ahí dicen, y casi cito textualmente, pero perdón, me estoy citando de memoria, dice, ambas partes rechazan categóricamente la expansión al este de la OTAN y rechazan el lenguaje de guerra fría con el que se está tratando este tema en un mundo que no es bipolar, es multipolar. Wow. Entonces, esto no es un tratado de alianza bélica, pero son palabras que tenemos que escuchar. El último tema que me atrevería a tratar es el tema del frente interno, si lo puedo llamar así, en Rusia. Estos momentos extremos no son populares con la población. Apretarse el cinturón, sufrir este impacto en la economía no es popular. Lo que debemos de pensar es que para toda medida alguien ya pensó
o está pensando en una contramedida. Pues muchísimas gracias, embajador Rubén Beltrán, ex embajador de México en Rusia, por estar en esta billetera. Y estoy a sus órdenes. Esperemos que nunca, Ahí está todo, ahí está todo. que no caiga la mano sobre el botón rojo. Fíjate primero. que la verdad es impresionante lo que dijo él. En el caso, el que más costos tendrá será Alemania. Ayer o el fin de semana leía al canciller Scholz diciendo que el costo de hacer el cambio energético es de 2 puntos de su Producto Interno De ese Bruto. tamaño. De Así, ese tamaño. O así. sea, estás hablando de Y un trillón de dólares. Y además se van a rearmar los alemanes con 2% del Producto Interno Es Bruto. eso. Además. Ese es el costo. Entre cambiar la energía, volverse a Militarizar. a militarizar. O sea, ¿por qué lo quieren militarizado en la OTAN? Eso es interesante. Todas las piezas del mundo global se movieron. Sí. Pues ahí estamos, yo creo que hay que estar Hasta la muy próxima atentos. aquí en esta billetera.